Miércoles de la octava semana del tiempo ordinario. La gloria sea para Jesucristo, hoy y siempre. El Evangelio de hoy es Marcos capítulo 10, versículo del 32 al 45. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos iban camino de Jerusalén, y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos, y la gente que lo seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él. Van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí, podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar vida por la redención de todos. Esta reflexión lleva por nombre: La grandeza se crece en la humildad. La grandeza es algo que naturalmente podemos desear, pero podemos saber cuál es la verdadera grandeza. La grandeza puede expresarse como lo sobresaliente, lo destacable, pero esa grandeza debe ser meramente humilde, y para ello Dios nos hace ver nuestros errores. Nuestros errores y nuestras malas decisiones pueden llevarnos a lo más hondo de la miseria humana. Pero si sabemos verlas y aprender de ellas, pueden llevarnos a la grandeza. Pedro hace recordatorio de cómo hemos sido salvados por Dios. Dios, que es perfecto y puro, nos saca de nuestras concupiscencias. Por ello hemos de recordar lo que el pecado hace en nosotros cuando nos alejamos de Dios. Pedro no busca reprendernos, busca que recordemos el don de la memoria. La memoria nos hace aprender de aquello que no nos conviene, para buscar lo que sí. Pero no una conveniencia egoísta o soberbia, sino una conveniencia para el bienestar de nuestras almas, sin pasar por encima de nuestros hermanos o por la gratitud de los que nos ayudan. Pedro nos relata de un don profundo que no merecemos, pero que recibimos: el sacrificio de la cruz. Jesucristo no fue crucificado sin razón. Él mismo se entregó para que, por medio de su crucifixión, podamos redimirnos. La sangre derramada por Jesús es la grandeza a la que debemos aspirar. La sangre de Cristo es la que nos enseña cuál es la grandeza: entregarse sin preocuparnos. Jesús dio una muestra magistral de una vida entregada sin reproches ni preocupaciones. En nuestra vida cristiana no puede existir un caminar sin humildad. Por eso la grandeza debe salir desde lo pequeño y lo sencillo. Nuestras conversiones no son perfectas ni lineales, son conversiones. Deben existir altas y bajas para recordar que la santidad no se obtiene con perfección humana, sino perfección en el amor de Cristo. Santiago y Juan, discípulos de Jesús, no veamos en ellos un pecado de soberbia o egocentrismo, veamos en ellos la humanidad. El deseo que tienen y que le piden a Jesús es algo totalmente humano, y cuando menciono humano,
Me refiero estrictamente a que nos pasa a nosotros en nuestro día a día. Buscamos la grandeza pensando que se relaciona con la fama y la notoriedad del mundo, pero no va ni siquiera cerca de eso. La grandeza es ser pequeño, y ser pequeño no significa que no seamos reconocidos, sino que seamos reconocidos por medio de los valores que son realmente importantes: la humildad, la caridad, por el don de compartir, por la empatía, por la cercanía a los demás, por el deseo del bienestar de los demás y demás valores. Y Jesús nos ayuda con un valor que engloba todo esto: servir a los demás. Jesús es el enviado para servir a los demás. La grandeza de la que Cristo nos da testimonio es la de buscar proclamar el amor que Dios nos entrega por medio de su misericordia. Y esto lo podemos recordar incluso cuando lavó los pies a sus discípulos. No buscaba hacerse grande, buscaba servir a los demás. Esa es la grandeza, que no la busques, sino que buscando la gloria de Dios, solo vivas la palabra de Dios para el bienestar común. Santiago y Juan en ese momento no sabían lo que pedían. Ellos, y tanto como los demás discípulos, tenían una imperfección que surge con la siguiente pregunta: ¿cómo puedo ser el más grande? Jesús no critica esta imperfección, ayuda a que la dirijan hacia el camino correcto. Por eso, los reprende con misericordia. Jesús tiene autoridad porque Dios se la ha dado, pero en su diálogo con sus discípulos nos demuestra que la imperfección no debe ser motivo de detenimiento, sino motivo de persistencia inalcanzable. Persistencia incansable más bien. Jesús como maestro enseña a los discípulos qué es realmente la grandeza, esta grandeza de la que hemos hablado y profundizado. La grandeza en el mundo es buscar estar por encima de todos. La grandeza que Dios nos enseña es buscar su reino y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Que el Espíritu Santo nos ayude para siempre enfocarnos en Cristo, para que centrándonos en Él, podamos vivir una santidad en la perfección del amor de Dios. Que Dios Padre los bendiga, que Cristo nuestro Señor les guíe en el camino, y que María, Madre de Dios, les acompañe siempre. Un abrazo fraterno a todos. Eros.